Capacidad y estabilidad del proceso. En esta sesión vamos a ver dos ejercicios de cómo nosotros podemos calcular la capacidad potencial, la capacidad real y un indicador muy clave que se me había olvidado explicarte en el video anterior. Si tú no has visto la teoría de todos estos indicadores, pues ahí arriba te voy a dejar el video. Realmente este CPM es un indicador que desarrolló Taguchi, donde mide tanto la variabilidad del proceso como también el centrado en una misma fórmula. Calculando este CPM nosotros podemos tener un resultado donde si es mayor a 1 nosotros podemos decir que nuestro proceso es capaz, y si es menor a 1 pues nuestro proceso no es capaz, ya sea por el descentrado de los datos o ya sea por la variabilidad que estos datos presentan. Y lo vamos a ver de una manera práctica. Realmente no lo tomé en cuenta porque tampoco Minitab lo toma en cuenta cuando nosotros resolvemos estos problemas para determinar la capacidad del proceso. Vamos a ver un ejemplito bien fácil. Aquí lo vamos a entender todo y también cómo aplicarlo tanto en Excel y Minitab. Esta tarjetita también te la he dejado para que lo pueda presentar, porque simplemente hacer los cálculos y desarrollarlo como los enseñan en la universidad quizás no es la manera más óptima. En una organización lo que nosotros tenemos que entender es qué significa este resultado y cómo mostrarlo, porque mostrar una tablita así con todo esto no sería lo más óptimo. Por eso he desarrollado esta tarjetita y también tengo un video en mi canal de YouTube de cómo nosotros podemos implementarlo. También te voy a dar un truquito de cómo tú puedes poner esto en tableros de control, en dashboard, porque lo interesante de esto es nosotros poder mostrarlo de una manera que nos permita tomar decisiones con rapidez, y Excel nos ayuda a nosotros poder darle este formatico. Y también en Minitab nosotros lo podemos realizar de una manera práctica y rápida, lo cual en Minitab ya viene prediseñado o viene totalmente diseñado como ellos lo desarrollaron, pero nos da un resultado bastante rápido. Si tú eres estudiante o simplemente necesitas saber si tu proceso es capaz o no es capaz, pues te recomiendo Minitab para que tú saques los cálculos de una manera rápida, sin tú tener que aprenderte ninguna fórmula ni implementar nada complejo. Todas estas fórmulas que tú ves acá es la que nosotros vamos a implementar. La ventajita que tiene de hacerlo en Excel es que tú puedes llevar un control y puedes presentar estos indicadores cada cierto tiempo en las organizaciones y darle tu diseño y tu formato. Como tú ves en esta tarjetita, yo le he agregado hasta el logo del canal, así como tú ves. Lo interesante es que tú lo puedes poner grande y pequeña, y también la puedes adecuar según tu organización, si el proceso se encuentra bien, si de tal número a tal número el proceso es capaz o no es capaz, porque realmente algo es como lo establecen estadísticamente y otra cosa es adaptarlos a los procesos y procedimientos de las organizaciones. Y aquí hay otro ejemplo que lo vamos a ver bien a detalle. Vamos a aplicar la misma fórmula y todo, pero este tiene algo curioso. Ya en este las gráficas de control están desarrolladas como tú ves acá, y vamos a entenderlo un poquito mejor, porque esta gráfica nos dicen que el proceso está bastante bajo control, y si nosotros vemos la media central del proceso, pues nos da prácticamente centrada. Como nosotros vemos, el valor óptimo es 1000 y la línea central es 1000, y los datos se acercan mucho a la media central, por lo que podríamos confundirnos. Cuando nosotros calculemos la capacidad potencial y la capacidad real, vamos a ver realmente si el proceso es capaz o no es capaz. Como tú ves aquí, los resultados son bastante bajitos. Vamos a entender por qué da bastante bajito. Sí, el valor de aquí del centrado no es tan grande la diferencia. Prácticamente el proceso está centrado. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a realizar estos dos ejemplos. Te he dejado este archivo de acá para que lo descargue y me siga paso por paso. Lo primero que nosotros vamos a calcular, pues obviamente si tú tienes los datos crudos como están acá, tiene que sacar lo que es la desviación estándar. Con esta formulita de acá, agrega una columna que diga desviación estándar y arrastramos hacia abajo. Ya yo lo he calculado. Luego sacaremos la media o el promedio de los datos que hemos medido, y también arrastraremos hacia abajo. Luego de esto vamos a calcular lo que es el rango. Si tú recuerdas, el rango simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo de las mediciones que hemos tomado, y arrastramos también hacia abajo. Recuérdate arrastrar hacia abajo en todos los casos. Correcto. Una vez saquemos esto, yo he sacado aquí el promedio del rango, simplemente el promedio de todos los rangos que hemos calculado. Saqué el promedio de la media también de todos estos valores de acá, y también en la desviación estándar podríamos sacar el promedio o sacar la desviación estándar de todos los datos de acá. Te va a dar el mismo resultado. Correcto.
Pero recuerda que yo te explicaba en el video anterior que la desviación estándar, tanto para gráficas de rangos y gráficas de desviación estándar o XS, tenemos que utilizar esta fórmula de acá. Una vez nosotros utilicemos esta fórmula para la desviación estándar, ya simplemente lo que tenemos es sustituir. Y para utilizar esta fórmula necesitamos el rango, por eso lo he sacado aquí. Entonces, si tú te das cuenta, la diferencia no es tanta. Tú puedes utilizar cualquiera de las dos. En mi caso yo te recomendaría cualquiera de las dos. Te va a dar prácticamente el mismo resultado. Pero el libro nos recomienda que utilicemos esta fórmula. Y es fácil y sencillo. Para nosotros sacar la desviación estándar, una vez tengamos el rango, vámonos a buscar D2 en la tablita, una tablita que tiene la constante. Buscamos D2 y contamos aquí el número de mediciones. En este caso es 4. Nos vamos a la hoja, buscamos 4 y buscamos D2. En este caso es 2.059 y ese es el resultado por la cual lo vamos a dividir. Y ahí tenemos la desviación estándar. Y aquí tenemos nuestros límites superior e inferior. Los límites pueden venir dados por el procedimiento, por el proceso, etcétera. En este caso vienen dados. Pero también recuerda que en las cartas de control nosotros podríamos calcularlos y sacarlos estadísticamente. Pero por lo general, cuando calculamos capacidad de proceso, los límites tienen que darnos, porque nosotros tenemos que saber en base a cuáles límites estamos trabajando. Correcto, los límites son fáciles. Aquí nos dice que la variabilidad aceptable nos permite, vemos que el número óptimo es 550 y más o menos 10, queriendo decir que si le restamos 10 a 550 tenemos un límite inferior de 540 y si le sumamos 10 tenemos un límite superior de 560. Correcto, ya tenemos todos los datos. Hacer el cálculo es sumamente fácil, es simplemente aplicar la fórmula. Si ahora lo que vamos a hacer es igual, pero antes de aplicar la fórmula vamos a hacerlo en Minitab para que tú veas lo rápido que es antes de realizarlo en Excel. Vamos a llevarnos los datos, damos control C, vámonos aquí a Minitab. Una vez en Minitab, vamos a darle aquí a la primera celda, a donde dice número 1, control V, y aquí tenemos los datos, así mismo crudo, sin título y sin nada, simplemente vamos a ver los resultados. Le damos aquí donde dice estadística, vámonos donde dice herramienta de calidad, y aquí tenemos estas dos opciones. Tanto podemos analizar la capacidad del proceso simplemente con histogramas, o aquí nosotros podemos utilizar los histogramas y las cartas de control. Vamos a utilizarlas ambas, le damos aquí donde dice normal. Una vez estemos acá, tenemos dos opciones. Todos los datos pueden venir en una columna donde el tamaño del subgrupo puede venir, por ejemplo, cada 5 valores que se encuentren en esta columna es un subgrupo. Pero en este caso los subgrupos es por cada fila. Tenemos que poner los valores acá y seleccionar todas nuestras columnas. Aquí lo dice, los subgrupos en las filas de tanta. Tenemos que agregar estos campos de manera obligatoria. Los límites aquí no se pueden estimar, tenemos que agregarlos. Y ya hemos dicho que el límite inferior es de 540 y el límite superior es de 560. Le damos a aceptar. ¡Tarán! Y mira que rápido Minitab nos calcula todo esto. Aquí tenemos nuestro histograma, aquí tenemos nuestras dos cartas de control y aquí tenemos el resultado de la capacidad del proceso y la capacidad real. Y como te explicaba, el CPM aquí Minitab no lo toma en cuenta. Por lo que podemos concluir que la capacidad potencial es de 1.55, lo cual el proceso es adecuado para operar entre ciertos límites de especificación. Es bastante capaz. Y si vemos el CPK, que es la capacidad real del proceso, vemos que nos da un poco diferente, queriendo decir que el proceso no está centrado. Por lo cual podríamos decir que el proceso está bajo los límites establecidos, sin embargo no se encuentran los datos operando bajo el valor óptimo. Pero aquí eres tú que va a tomar las decisiones y sabes la mejora que ya hay que realizar. Tenemos que atacar tanto la variabilidad que se está centrando hacia la derecha, y también vamos a verlo cuando lo hagamos en Excel, que tanto es el porcentaje que los datos se agrupan hacia la derecha. Vamos a llevar nuestra grafiquita para Excel, damos control C y nos la llevamos para acá. Correcto. Control V y aquí la tenemos. Ya ahí tenemos el problema resuelto. Esa es una manera y es la más fácil en Minitab. Simplemente es llevar los datos y ser nosotros los analistas de los datos, porque Minitab te podría analizar todo lo que es número, pero presentarlo y tomar decisiones nos corresponde obviamente a nosotros.
Correcto, aquí están todas las fórmulas, a ver cómo Minita llegó a esas conclusiones y ver si nos da el mismo resultado. Y cómo nosotros en Excel podríamos llegar de este tarjetón que se ve acá a una tarjetita así para la toma de decisiones e incluir un indicador que Minita obvia, que es el de Taguchi. Vámonos con el CP, que es la capacidad potencial. Esto es muy fácil. Ponemos igual, si tú ves acá, esta es la fórmula, el límite superior. Límite superior es este de acá. Hacemos una resta con el límite inferior. Ponemos esto en paréntesis, siempre pongo esto en paréntesis. Y lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, 6 por la desviación estándar, que es esta de acá. Ya la hemos calculado, cerramos paréntesis y ahí tenemos nuestra capacidad potencial. Vemos que nos da igual que en Minita. Vamos ahora a calcular la capacidad real del proceso. Esto es muy fácil. Vamos a calcular el CPI y el CPS. Son estas dos fórmulas que tú ves acá. En el primero simplemente vamos a coger la media del proceso, por eso hemos calculado esto de acá. Vamos a coger la media del proceso y le vamos a restar el límite inferior, que es este de acá. Ponemos esto en paréntesis, recuérdate poner esto en paréntesis siempre. Y lo vamos a dividir entre, abrimos paréntesis, 3 por la desviación estándar, que es esta de acá. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y ahí tenemos nuestros CPI. Correcto, ahora vamos a copiar esta misma fórmula, Control C, y la vamos a pegar acá en el superior, Control U. Aquí vamos a cambiar en la fórmula, vamos a cambiar esto de acá y vamos a escoger el límite superior y le vamos a restar la media del proceso, que es este de acá, y damos Enter y ahí tenemos el resultado. El CPK es bien sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer es igual al mínimo de esto que está acá, de estos dos valores, y nos dará el resultado. Damos Enter y aquí tenemos 1.10. Como tú puedes darte cuenta, tanto la capacidad real del proceso y la capacidad potencial son diferentes, queriendo decir que el proceso está descentrado. Ahora vamos a calcular el CPM. Este es uno de los un poquito complicado, pero realmente al mismo tiempo es uno de los más fáciles. Si ya tú tienes calculado la capacidad potencial, simplemente vamos a sustituir la desviación estándar por este indicador que Taguchi nos plantea. Correcto, vamos a calcular el índice de Taguchi. Es igual a la raíz, como tú ves aquí la formulita, es igual a la raíz de la desviación estándar al cuadrado. La desviación estándar ponemos este cosito para elevarla al cuadrado y la vamos a sumar, abrimos paréntesis, y la vamos a sumar con la media menos el valor óptimo. El valor óptimo que debe operar el proceso es 550. Correcto. Una vez tengamos aquí 550, pues lo que nos queda es cerrar el paréntesis, otra vez elevar esto al cuadrado y cerramos paréntesis. Una vez hecho esto, aquí está todo bien calculado, le damos Enter. Nos da un 3.59, correcto. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esta formulita de la capacidad potencial, nosotros la vamos a copiar, Control C, y la vamos a pegar aquí delante, Control V. Una vez la peguemos, como tú ves acá, vamos a copiar el indicador de Taguchi, que es este que tú ves acá, la vamos a dar a Control X para que se elimine, y lo vamos a sustituir por la desviación estándar, que es este valor de acá, y le damos Control V. Aquí dejamos un solo signo de igual y ahí tenemos el CPM, que nos da 0.93. Ya como tú ves acá, nuestra tarjetita se nos va llenando automáticamente. Ahora vamos a calcular el centrado del proceso. El centrado del proceso nos va a decir el margen tanto que se encuentre el proceso hacia la izquierda o hacia la derecha en un porcentaje. Por ejemplo, se encuentra un 23% descentrado hacia la derecha o un 10% menos un 10% descentrado hacia la izquierda. Y por eso hay que utilizar esta formulita que tú ves acá. Es muy fácil, simplemente es la media menos el valor óptimo, que es 550. Esto lo ponemos en paréntesis. Una vez pongamos esto en paréntesis, lo vamos a dividir entre 0.5 por, esto también lo vamos a poner en paréntesis, antes que nada. Recuérdate que 1 entre 2 es 0.5, ahí no hay que poner 1 entre 2. Y abrimos otro paréntesis acá, donde ponemos el límite superior, es este de acá, menos el límite inferior. Cerramos aquí y ahí está nuestro indicador calculado. Cerramos paréntesis y damos Enter.
y aquí el proceso nos dice que está un 29% descentrado hacia la derecha, lo cual es un valor bastante alto. Aún y nuestro proceso sea capaz, vemos que en el indicador de Taguchi prácticamente se está acercando a 1, queriendo decir que el proceso es capaz, pero hay que mejorar esto del centrado, porque realmente Taguchi evalúa los dos resultados al mismo tiempo. Para la estabilidad del proceso, esta formulita de acá es simplemente el número de puntos especiales entre el número total de puntos que tiene la gráfica de control. Para esto tendríamos que utilizar la gráfica de control y ver si realmente hay un punto o un patrón que nos muestra una causa especial. Este indicador, por lo que se puede apreciar acá, podríamos decir que aparece un punto. Aquí vemos 6 puntos de manera consecutiva hacia abajo. Podríamos decir que hay un punto fuera, un punto que representa una causa especial. Y para calcularlo simplemente lo dividimos entre el total de puntos, que son 20, como tú ves acá. Entonces ponemos igual a 1 entre 20 y nos dará esto en un porcentaje, un 5% de inestabilidad en el proceso, lo cual sí se puede operar bajo este margen. Y aquí tenemos todo esto calculado, y lo interesante es que se nos va a presentar en esta tarjetita de acá. Ahora, la tarjetita es fácil de entender y de interpretar. Ya tú lo que tienes que ver el video anterior para que tú veas qué significa cada uno de estos indicadores, y recordarte que el de Taguchi, si el valor es por encima de 1, pues el proceso es capaz, y si está por debajo, quiere decir que hay una alta variabilidad o un alto descentrado de los datos. Y esto es para avalar el descentrado, para avalar si es descentrado o variabilidad. Recuérdate que la K es el descentrado, y como vemos acá, si este valor es bastante alto, pues podemos concluir que el valor está descentrado. Entonces esta tarjetita deja mucho de qué hablar. Vamos a ver ahora nuestro segundo ejemplo, que está aquí de este lado. Ya hemos calculado todos, aquí está toda la fórmula. El próximo ejemplo simplemente es aplicar lo mismo. Por ende, voy a poner el video un poquito rápido y te voy a explicar algunos truquitos de la tarjetica, cómo nosotros podemos agregarle una tarjetica a este de acá. Correcto, una vez calculado todo esto de acá, que es lo que necesitamos para calcular los indicadores, vemos que el proceso nos dice que el valor óptimo de los resistores es 1000, más o menos 25 ohmios es la variabilidad, y con esta variabilidad podemos sacar los límites superior y los límites inferiores. Procedemos a los cálculos utilizando la fórmula. Vamos a poner el video un poquito rápido también. Una vez calculado todos los índices de capacidad de proceso, vamos ahora a analizar un poquito los resultados. En esta ocasión yo he utilizado la desviación estándar, la que calculamos con la fórmula que Excel trae, y vemos que nos da un resultado un poquito más grande sobre la capacidad del proceso que si utilizáramos la desviación estándar calculada como el libro nos las plantea. Correcto, la diferencia no es tanto. Cualquiera de las dos que tú utilices, en cualquiera de los casos, ya lo he implementado en varios casos, y prácticamente la diferencia no es mucha. Pero siempre es recomendable guiarse de las especificaciones que nos dan en los libros, correcto. Ya tenemos aquí todo calculado, por lo cual nosotros podemos concluir en estos resultados de acá que el proceso no es capaz, por lo menos no está por debajo de 0.67, que es totalmente incapaz, pero está por debajo de 1 en todos los indicadores. Inclusive el descentrado es bien bajito, queriendo decir que los valores se encuentran bien cercanos al valor central. Y te preguntarás, ¿y qué está pasando en este caso? Si nosotros analizamos las gráficas de control, nosotros podemos ver que el proceso es estable. Podríamos identificar esta causa, una causa especial con estos valores acá, que al principio suben y luego bajan. Y si sacamos una causa especial y la dividimos entre 15 mediciones que fueron las que se tomaron, igual a 1 entre 15, podríamos decir que la inestabilidad es de un 7%, pudiendo operar en ese margen. Entonces, ¿por qué la capacidad es tan bajita? Correcto. Ahora, vamos ya para concluir estos dos ejercicios. ¿Por qué la capacidad es tan bajita? Si nosotros viendo los gráficos de control, pues nuestro proceso está estable, pero bien estable. ¿Por qué? Nos da un margen en la variabilidad de más o menos 25, y vemos que el rango promedio es 24.9, prácticamente igual a 25, y ninguno de los valores se encuentran fuera de
especificaciones. Esto está correcto, pero aquí entra un puntico bien interesante y es el que realmente tomé este ejemplo para explicar. Aún nuestro proceso estando estable no puede ser capaz, porque realmente si nosotros analizamos el histograma, y también quiero que vea el video de cómo yo te explico cómo es que se analiza un histograma, nosotros podemos determinar que realmente el proceso presenta una variabilidad dentro de ciertos límites, pero que realmente están cercanos tanto al límite de especificación inferior como al límite de especificación superior, queriendo decir que el centrado del proceso, aún estando un porcentaje bajito, lo que nos indica es que los datos realmente, cuando nosotros sacamos la frecuencia acumulativa de los valores en un histograma, se están acumulando, no exactamente haciendo como una pirámide donde los datos van ascendiendo hacia el centro. No, en este caso, en todos los puntos de la campanita de Gauss hay una gran acumulación de datos, y por eso el proceso no es capaz. Lo que realmente debiera ocurrir es que en esta barrita de acá, donde está el valor óptimo, es donde debiera encontrarse la mayor frecuencia de los datos, aún y en algunos casos los datos se nos dispersen en una ocasión y nos presenten un punto fuera de control. Nosotros podríamos determinar que el proceso es capaz, pero en este caso están operando demasiado variable, tanto hacia la izquierda y hacia la derecha, y por eso cuando se saca el promedio no representa un descentrado y al mismo tiempo no representa tanta variabilidad. Y vamos a ver los datos para que lo entienda un poquito mejor. Quizá este es un ejemplo de lo más difícil de entender, porque realmente con los gráficos de control y con los resultados que nos da acá el cálculo, podríamos decir que está bajo control estadístico y es un proceso capaz, cuando en realidad no lo es. Por eso es que el analista tiene que ser tú y tienes que implementar estos indicadores. Mira, por ejemplo, vamos a ver estas dos lecturas para que entendamos un poquito mejor sobre lo que el histograma está representando. Si tú ves acá, nuestro valor óptimo es 1000. Aquí no hay ni un valor que esté en 1000 o que esté próximo a 1000. Para decirlo así, no hay uno en 999 ni nada por el estilo. Pero cuando sacamos el promedio de estos valores de acá, es el que más se acerca al valor óptimo, queriendo decir que hay un valor muy alto por encima de un valor que sobrepasa el valor ideal, y tenemos tres valores que están por debajo del valor ideal. Cuando tú distribuyes le quitas estos 10 y lo distribuyes en estos 3, cuando sacamos el promedio, pues obviamente va a quedar en el valor central. Pero en el histograma nosotros no nos podemos engañar. El histograma va a tomar estos valores de maneras individuales y va a ser una frecuencia acumulativa para determinar si el proceso es capaz o no es capaz. Bien, esto ha sido todo. Lo último que te quiero explicar es cómo nosotros podemos presentar esto en una tarjetica. Vamos a buscar esta tarjetica de acá, la vamos a llenar. Vamos a traer los valores de este último que hemos realizado. Pero primero tenemos que traer la tarjetica. Para traer la tarjetica es bien sencilla. Nosotros damos un clic acá, damos un clic y seleccionamos esta celda de acá. Vámonos a esta funcioncita que se llama cámara, le damos un clic. Nos vamos acá de nuevo a donde nosotros queremos ponerla o presentarla y le damos un clic. Y aquí tenemos nuestra tarjetita, correcto. Ahora vamos a llenarla con estos valores. Para llenarla con estos valores es muy fácil. Aquí vamos a poner igual, nos vamos acá y seleccionamos este valor. Damos Enter y ya tenemos el valor acá. La capacidad real del proceso también ponemos igual, nos vamos acá y seleccionamos esta de acá y damos Enter. Y ahí tenemos nuestro segundo valor, correcto. El segundo, que es el de Taguchi, para el de Taguchi vemos que nos da .772. Bueno, eso lo podríamos ajustar. Para el de Taguchi hacemos lo mismo, ponemos igual, nos vamos acá y seleccionamos este que es el CPM y damos Enter. Aquí tenemos nuestro indicador de Taguchi. Y para el descentrado hacemos lo mismo, damos igual y seleccionamos este de acá, damos Enter. Y con la tarjetica es mucho más fácil de ver y analizar. Y aquí tenemos nuestra tarjetica. Vemos que nuestro proceso no es capaz. Y aquí en el descentrado podemos concluir que no es capaz porque no es descentrado, sino por la variabilidad. Y algo bien interesante, nosotros tenemos que cambiar esta cosita verde de aquí abajo. Y para cambiarla es muy sencillo. Esta es una grafiquita que tenemos aquí, una grafiquita del proceso anterior, la vamos a eliminar y vamos a hacer otra grafiquita con
tanto con el rango o con el promedio, con la que tú quieras. En este caso yo voy a hacerla con el rango, selecciono los rangos, le doy aquí a insertar y vámonos aquí a gráficas de línea y seleccionamos una de área. Correcto, vamos acá, la variabilidad es un poco inestable y simplemente es poner esto sin fondo, sin nada, y como en la gráfica de control el proceso no dio estable, podríamos ponerla verde, porque la estabilidad en este caso no es el problema. La ponemos sin relleno y aquí vamos a poner un relleno verde, y en más opciones, en dar formato, le vamos a poner aquí en el relleno un poquito de transparencia, poner un poco transparente, en un 72 está bien, y esta misma grafiquita nos la llevamos, control X, y la ponemos aquí en nuestra tarjeta, control V, y esta sí es nuestra grafiquita, la ponemos que coincida, ahí está un poco grande todavía, y ahí ya está coincidiendo, un poquito más pequeña. Correcto, este valor que lo había sacado del gráfico lo ponemos aquí. Correcto, y ahí está nuestra grafiquita, porque también la grafiquita hay que cambiarla, ya que estaba graficando la del ejemplo anterior. Aún el proceso estando estable, como nosotros vemos la grafiquita verde nos muestra la estabilidad, el proceso no es capaz, por lo cual nosotros tenemos que mejorar esos resultados aplicando mejoras en los procesos. Así que esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó, pues dale like y comparte.